esto no es un juego, es una guerra. Y en esta guerra nos enfrentamos contra salvajes asesinos y tal cual dijo el presidente, o son ellos o somos nosotros. Nosotros no vamos a negociar con terroristas, ni descansaremos hasta devolverle la paz a todos los ecuatorianos. Dictador, los hubiera fusilado todos o algo así, si fuera de verdad un dictador. Mano dura contra el narco. Ese es el discurso que recorre América Latina desde que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, declaró la guerra contra las pandillas hace ya 2 años. De fondo, el poder que está alcanzando el crimen organizado en muchos países y las dificultades para enfrentarlo, lo que lleva a los gobiernos a tomar medidas drásticas, tan populistas como inefectivas a largo plazo. ¿Qué está sucediendo con el narco en lugares como Argentina y Ecuador? ¿Por qué se imita el modelo Bukele? Y sobre todo, ¿cuáles son las experiencias pasadas en América Latina y qué lecciones deberíamos haber aprendido de todo esto? Estas son algunas de las preguntas que hoy abordaremos en esta edición de Cafeína. No se olviden de suscribirse a nuestros canales de YouTube, denle me gusta a este vídeo, compártanlo en sus redes y déjennos sus comentarios. Y ya si quieren y si pueden, háganse socios y socias de Canal Red porque este tipo de contenidos es posible gracias a ustedes, que son nuestra fuente de financiación. Comenzamos. Argentina es el último país en sumarse a la militarización en la lucha contra las drogas, concretamente en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. Los asesinatos de 2 taxistas, un conductor de autobús y un empleado de una gasolinera en tan solo una semana paralizaron la ciudad y sembraron el caos. Ante este violento escenario atribuido a grupos del narcotráfico, el gobierno de Javier Milei ordenó el despliegue de efectivos y equipos militares para apoyar a las fuerzas de seguridad. Una lucha sin cuartel para que Rosario quede liberada de narcocriminales. Por eso, acá no es una cuestión de quién hace la operación, sino de hacerla. Jueces, fiscales, Policía Provincial, Gobierno Nacional, Fuerzas de Seguridad Federales, Fuerzas Armadas, todos juntos. Se cree que esos homicidios fueron en venganza por unas imágenes que difundió el gobierno de esa provincia argentina en las que se aprecia a presos semidesnudos, maniatados y sentados en el suelo mientras son custodiados por policías armados. Y todo ello acompañado de la frase, cada vez lo van a pasar peor. Vamos, lo que viene siendo imitar el modelo que ya vimos en El Salvador, pero con una gran diferencia. Bukele lo hizo cuando las maras estaban neutralizadas y el gobernador argentino compartió las fotos cuando el crimen organizado todavía acampaba a sus anchas por las calles. El resultado de esas imágenes, una ola de violencia en Rosario, un ambiente de terror generalizado y un gobierno nacional que decide aplicar la mano dura para justificar una política de seguridad nefasta, tanto en las prisiones, donde los narcos han conseguido organizarse y seguir dando órdenes, como en las calles, donde son habituales los enfrentamientos entre bandas por el control territorial. El problema aquí es que constitucionalmente las Fuerzas Armadas en Argentina no pueden ejercer labores de seguridad interna. Y esto es algo muy importante para los argentinos, quienes todavía recuerdan la dictadura militar de Videla que dejó miles de desaparecidos. Hoy más que nunca pienso que el nunca más tiene que ser una causa que defendamos todos porque está en peligro que otra vez se atente contra la vida de los argentinos. Pero esto a Milei le da igual, eso ya lo sabemos, así que anunció una suerte de ley antibandas similar a la que se hizo en El Salvador. Vamos a mandar al Parlamento una ley antibandas, bandas de narco y policriminalidad, que va a tomar que el delito de uno es el delito de todos. Y así, cuando un miembro de una banda ataque, todos los miembros de esa banda van a ser juzgados con la misma pena. Lo cierto es que la violencia narco no es nueva en Rosario y lleva gestándose durante años. El principal factor que ha convertido a esa urbe en un punto estratégico para el tráfico de drogas es que tiene un importante puerto en el río Paraná, el segundo más largo de América Latina. Hoy la tasa de homicidios en Rosario supera en 5 veces la media nacional. Ecuador es otro país latinoamericano que recientemente se sumó a la militarización del combate al narco. El presidente Daniel Noboa declaró la existencia de un conflicto armado interno que fue acompañado de un estado de excepción y un toque de queda en las zonas más violentas del país. Acabo de firmar
el decreto de estado de excepción para que las Fuerzas Armadas tengan todo el respaldo político y legal en su accionar. A la par, ordenó a las fuerzas militares restablecer el orden en las calles y las bandas criminales pasaron a ser consideradas grupos terroristas y actores beligerantes no estatales. La decisión del mandatario ecuatoriano se producía después de una ola de violencia sin precedentes en el país. Hombres armados tomando como rehenes a los trabajadores de un canal de televisión, fuga de varios líderes de bandas delictivas de prisión, motines en las cárceles con secuestros de funcionarios y los narcos prácticamente mandando en las calles como si fuesen un gobierno paralelo. Al igual que sucede en Argentina, el crimen organizado no apareció de un día para otro, sino que lleva años creciendo hasta convertir a Ecuador en el país con más homicidios violentos de la región. ¿Qué pasó en Ecuador, esa nación que hace una década presumía de ser de las más seguras de la región? El desmantelamiento del Estado, fruto de las políticas neoliberales que comenzaron con Lenín Moreno, hizo que el crimen organizado fuese ocupando todos aquellos espacios que las instituciones iban abandonando, entre ellos el control de las prisiones. A ello se sumó la falta de oportunidades para los más jóvenes, que vieron en las drogas una forma de ganarse la vida, y también la corrupción estatal. Ya saben, si no puedes con ellos, únete que algo ganarás. Existe también narcoterrorismo dentro de instituciones públicas y existe narcoterrorismo en funcionarios. Si a todo esto le sumamos la eterna lucha por el control de las redes del narcotráfico, sobre todo después de la desmovilización de las FARC en Colombia, pues Ecuador se convirtió en un escenario de guerra. De momento, el estado de excepción, todavía en vigor, ha dejado más de 13.000 detenciones en la incautación de miles de armas de fuego, explosivos, balas, cargadores. Es pronto para valorar en qué acaba todo esto, pero ya tenemos denuncias por uso excesivo de la fuerza y llamamientos para que se respeten los derechos humanos en el país. Argentina y Ecuador son los casos más recientes y llamativos, pero no son los únicos. Honduras lleva más de un año bajo estado de excepción para enfrentar a las pandillas y es habitual ver a los militares desempeñando labores de seguridad pública. Otros países, como por ejemplo Guatemala, han utilizado soldados en momentos puntuales para temas relacionados con el narco. La sensación ahora mismo es que todo el mundo quiere imitar a Bukele y sus políticas contra la delincuencia. Y no les culpo, porque si uno solo lee la letra pequeña, podríamos decir que su estrategia ha sido todo un éxito. El Salvador ha pasado de tener la tasa de homicidios más alta de América Latina a ser uno de los países más seguros de la región. ¿Quién no quiere eso? El problema es que ese plan de Bukele no contempla medidas más allá de la mano dura. El Salvador vive bajo un estado de excepción permanente con un ejército metido de lleno en funciones de seguridad interna. Mientras tanto, se disparan las denuncias por violaciones a los derechos humanos, ausencia de un proceso justo para los detenidos, personas inocentes en prisión, juicios sumariales. Basta con tener en cuenta una cifra. El 1,6% de la población salvadoreña está ahora mismo entre rejas. A todo esto hay que añadir que en 2 años el mandatario salvadoreño ha conseguido controlar todas las instituciones del Estado, incluyendo los órganos judiciales. Si, por ejemplo, Bukele pide reformas legales para poder implantar un régimen como este, la Asamblea se las aprueba esa noche y convoca plenaria extraordinaria. Si esas reformas violan la Constitución, la Sala de lo Constitucional emite un decreto al día siguiente haciendo una relectura de la Constitución para aprobar esas reformas legales. Si Bukele le pide a la policía y al ejército que cumplan con órdenes ilegítimas, las cumple. E impuso a su fiscal general. Si le pide al fiscal general encarcelar a esta gente, aunque no tengas expediente fiscal, los encarcela. Pero además sustituyó al 39% de los jueces, y a eso los ha nombrado los jueces del régimen. Si les dice condenar sin pruebas en audiencias de 500 personas, que duran 1 hora, el juez no tiene chance ni de verle las caras, y los manda a todos a prisión por 2 años. La gran duda es hasta dónde se podrá mantener la mano dura en El Salvador y si esa estrategia funcionará a largo plazo. Esa es la única forma de hacerlo. Yo creo que no. O sea, yo creo que la única forma de acabar con un grupo criminal no tiene que ser que decenas, porque esos son decenas de miles de salvadoreños, se pudran en cárceles donde la tortura es una política de Estado. Lo que sí sabemos hoy es lo que sucedió en otros países que implementaron la guerra contra el narco, porque esa tendencia no es nueva. America's public enemy number 1 in the United States is drug abuse.
Con estas palabras, el presidente Richard Nixon inauguró en los 70 una estrategia contra las drogas que ha resultado nefasta para América Latina. El plan estadounidense consistía básicamente en tratar a los consumidores como delincuentes, en prohibir cualquier tipo de droga y en militarizar la lucha contra el narco en los países productores. Es en esos años cuando nace la DEA, una especie de tribunal de la Inquisición al que todo el mundo le tenía y tiene que dar explicaciones. En los años siguientes al anuncio de Nixon, el tema fue empeorando, que si el narco era una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, que si había que erradicar todos los cultivos ilícitos sin atender a las causas, que si meto el zarpa en tu país con entrenamiento de militares y dinero y, lo que es peor, te someto a una evaluación anual donde mido tus avances y si suspendes, pues te corto las ayudas. Así que la lucha contra las drogas pasó a ser una de las prioridades de muchos países. El coste de todo eso ha sido tremendo. México es uno de los ejemplos más claros del fracaso de este tipo de políticas. Si bien en los 70 y 80 ya era habitual ver a los militares en operaciones contra las drogas, en los 2000 el asunto se desbordó por completo cuando Felipe Calderón declaró la guerra contra el narcotráfico. Ese desafío al Estado tiene que ser combatido con toda la fuerza del Estado. Y por esa razón hay que combatir a los criminales, porque aquí el único dueño de la ciudad, o el único dueño del pueblo, o el único dueño de este Estado es el Estado mexicano. Lejos de acabar con el narco, la estrategia desató un conflicto armado interno entre militares y miembros de los cárteles y la ola de violencia fue extendiéndose poco a poco hacia la población civil. Los resultados, casi 300.000 muertos y más de 60.000 desaparecidos en poco más de una década. Las fosas clandestinas pasaron a formar parte de la cotidianidad mexicana. Y no nos olvidemos de la hipocresía, por supuesto, porque la corrupción lo impregnó todo. Ahí está Genaro García Luna, el que fuera secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, acusado en Estados Unidos por delitos de narcotráfico. Según la DEA, ya saben, el Comité de Sabios Internacional, lejos de combatir a los cárteles, García Luna decidió aliarse con ellos y sacar provecho. Colombia es otro ejemplo del fracaso de este tipo de políticas. A finales de los 90, el gobierno de Andrés Pastrana y Estados Unidos pusieron en marcha el conocido como Plan Colombia, dirigido a acabar con el narco y poner fin al conflicto interno. Los militares comenzaron a acampar a sus anchas por el país y sí, dieron algunos importantes golpes contra las FARC o ELN, pero las consecuencias fueron terribles. El ejército acabó implicado en escándalos difíciles de justificar en nombre del Estado, como el de los falsos positivos, es decir, la ejecución de civiles ajenos al conflicto que fueron presentados como bajas de supuestos guerrilleros. A cambio, los militares presentaban mejores resultados y a mejores resultados más reconocimiento y retribuciones. Me aproveché del mando que me fue asignado como oficial del Ejército Nacional para obligar a los soldados a mi mando a ejecutar los homicidios que a la postre reporté como muertes en combate, además de ordenar homicidios y retener personas para asesinarlas. Vengo ante ustedes a reconocer mi responsabilidad en la participación de los delitos entre junio del 2005 a abril del 2007, como coautor de los delitos de homicidio en persona protegida, de desaparición forzada. ¿Y todo esto para qué? 5 décadas después, los estadounidenses consumen más drogas que nunca, hay más sustancias prohibidas en el mercado, muchas de ellas más baratas y más accesibles. Ahí está el fentanilo, cuyos estragos ya se consideran una epidemia en Estados Unidos. Fentanyl is killing more than 70,000 Americans a year. Anteriormente fueron la cocaína, la heroína, la metanfetamina, porque el problema real no es quién produce estas sustancias, sino qué lleva a miles de estadounidenses a consumir tantas drogas. Pero es más fácil encontrar un enemigo externo a combatir que analizar la sociedad que has construido. Esa estrategia solo ha conseguido criminalizar a los usuarios de drogas, a quienes consumen, tratarlos como delincuentes y no como personas enfermas
estigmatizarlos. A esto hay que añadir la creación de un mercado de personas vulnerables que acabaron entre rejas en Estados Unidos con condenas altísimas por transportar drogas a cambio de cantidades insignificantes de dinero. También envió a la pobreza a miles de campesinos que, lejos de ser narcotraficantes, sobrevivían con la siembra, pero no se les dio ninguna opción alternativa que no fuese la erradicación. Mientras tanto, los cárteles se hicieron más poderosos porque la militarización del combate a las drogas también los hizo más fuertes a ellos. Cuentan con armamento de última generación, drones, pasean por la Deep Web haciendo sus negocios y blanquean el dinero en grandes bancos que poco o nada hacen por destaparlos. Además, por cada líder arrestado ha surgido uno nuevo. Ahí está el Chapo, nada cambió con su detención. Al revés, se crearon nuevas organizaciones criminales que pasaron a ser rivales entre sí, aumentando todavía más la violencia. Y todo esto que hemos visto sucedió durante décadas. Poco importaban los muertos, los desaparecidos, las violaciones a los derechos humanos, las denuncias, al menos hasta hace unos meses, cuando los presidentes de Colombia y México, Gustavo Petro y Andrés Manuel López Obrador, anunciaron el fin de la guerra contra el narco y un cambio en las formas para enfrentar el problema. Tenemos que luchar primero contra la pobreza, contra la desigualdad, para enfrentar el problema de la violencia. Hay que ofrecer empleos, buenos salarios, atender a los jóvenes, garantizarles la oportunidad de estudio, de trabajo. Y repetimos un discurso oficial que, si fuese por simplemente las palabras, pues sería de pronto hasta inocuo, pero resulta que tiene unas consecuencias dramáticas en nuestras propias sociedades. Y que nuestro silencio en estos 50 años ha sido cómplice con un genocidio en nuestros países. Y sí, es difícil. Acabar con un sistema tan arraigado en estos dos países llevará tiempo, pero a largo plazo atender el problema de raíz tiene más opciones de éxito que la mano dura. Por último, hay un debate que en algún momento hay que abrir no solo en América Latina, sino en todo el mundo, y es el de la legalización de algunas drogas. Ahí está Portugal, que hace más de 20 años que despenalizó el consumo de estupefacientes, poniendo fin a la estigmatización del usuario. El consumo de heroína y cocaína se redujo y también la población entre rejas. Otro ejemplo es Uruguay, que hace más de una década se convirtió en el primer país del mundo en legalizar la marihuana con fines medicinales y recreativos. Le siguieron numerosos países. Se trata de cambiar el mercado, el que convierte las sustancias ilícitas en un negocio para las organizaciones criminales. Y no estamos aquí haciendo apología de las drogas ni incitando a su consumo. Solo hay que ser realistas. Las drogas van a seguir produciéndose y consumiéndose, y las políticas prohibicionistas no han dado resultados, al revés, han dejado demasiados muertos y demasiados desaparecidos.